¿Imaginas tenerlo todo? El éxito, el reconocimiento, el futuro asegurado. Pero sentir una pesada ancla invisible arrastrándote por dentro. Una fuerza que mientras te impulsa a llegar más lejos, te roba la alegría del camino. Hoy, en ¿Qué sentiste?, exploraremos la historia de Julián y esa batalla silenciosa que muchos libramos. Julián era el estudiante universitario que todos querían ser. De esos que parecen tener el manual de la vida resuelto. Excelentes calificaciones, una red de amigos envidiables y proyectos extracurriculares que no solo llenaban su agenda, sino que también prometían un futuro brillante, casi predestinado al éxito. Externamente, su vida era la definición misma de la felicidad juvenil. Una imagen pulcra y envidiable que proyectaba seguridad y control. Pero por dentro, muy dentro, Julián sentía una pesada ancla invisible que lo arrastraba. No era un ancla visible, no. No era la procrastinación que aqueja a tantos, ni la falta de disciplina que a veces nos frena. Era una voz interna, constante y silenciosa, casi un murmullo persistente, que le decía sin piedad que nunca era suficiente. Por cada logro, por cada aplauso, por cada meta alcanzada, esa voz les recordaba que pudo haber sido mejor, que faltaba un último empujón. Por cada éxito, susurraba el miedo al fracaso inminente, la posibilidad de que todo se derrumbara. Esta ancla invisible, paradójicamente, lo hacía trabajar más duro, lo empujaba a esforzarse hasta el límite, buscando esa perfección inalcanzable. Pero al mismo tiempo, y de forma cruel, les robaba la alegría genuina del camino, la paz de simplemente ser. Un semestre, en medio de su agenda apretada, Julián se vio obligado a tomar un curso de bienestar integral. Parte de la evaluación era una actividad de autoconocimiento. Identificar y dibujar algo que los frenara internamente. Mientras sus compañeros bosquejaban mochilas pesadas llenas de tareas, cadenas que los ataban al sofá o muros que bloqueaban su camino, Julián se encontró dibujando un ancla. Pero no era un ancla común. Era una que parecía estar fundida con su propia carne, justo en el centro de su pecho, invisible para todos menos para él. El profesor, un sabio anciano de mirada profunda y voz calmada, se inclinó sobre el dibujo de Julián. Las anclas, joven, dijo, con una voz que era como el susurro de la experiencia, son para los barcos. Sirven para darles estabilidad, sí, para que no se desvíen con la marea. Hizo una pausa y su mirada se encontró con la de Julián. Pero un barco no está hecho para vivir anclado, ¿verdad? Está hecho para navegar, para explorar. La frase golpeó a Julián con una claridad brutal. Se dio cuenta de que había usado su ancla para estar seguro, para no fallar jamás, para no desviarse ni un milímetro de la ruta trazada hacia el éxito que todos esperaban de él. Pero al hacerlo, se había negado la libertad de simplemente disfrutar del viaje, de aceptar las olas inesperadas que la vida le presentara, de celebrar los vientos favorables,
sin el constante miedo a la próxima tormenta. Se había anclado tanto a la seguridad que había olvidado cómo navegar. La superación personal para Julián no fue como él pensaba: soltar el ancla de golpe y lanzarse al mar sin rumbo. No, comprendió que el ancla a veces era útil para no ir completamente a la deriva en la marea de la vida. Su verdadera liberación fue aprender a subir y bajar el ancla conscientemente. Aprendió a reconocer esa voz interna, esa autoexigencia implacable. Comenzó a agradecerle por la seguridad que le había brindado en el pasado, pero también a decirle con firmeza que ahora era momento de navegar. Comenzó a permitirse pequeños errores, a verlos no como fracasos, sino como aprendizajes. Empezó a disfrutar de las pausas, de los momentos de quietud, a celebrar sus victorias sin la urgencia de buscar inmediatamente la siguiente tarea. Julián no dejó de ser brillante, sus logros siguieron llegando, pero ahora lo hacía con una nueva ligereza, con la profunda certeza de que su verdadero valor no residía en no fallar jamás, sino en la valentía de zarpar y experimentar su propio e inmenso viaje, con el ancla como herramienta y no como prisión. La historia de Julián nos recuerda que a veces lo que más nos pesa, lo que nos limita, no es lo que el mundo nos impone, sino esa voz interna que nos exige más y más. Pero la verdadera libertad y la verdadera felicidad quizás resida en aprender a navegar con esa ancla y no solo vivir con ella. Después de escuchar a Julián, ¿qué sentiste? Si esta poderosa historia te hizo reflexionar sobre tus propias anclas invisibles, te invito a suscribirte al canal de Asesoría Educacional para no perderte la próxima. Nos encantaría leer tus pensamientos y qué sentiste en los comentarios aquí abajo. Comparte este episodio con alguien que creas que necesita escuchar esta historia. Soy Luisa y te agradezco por acompañarme en este viaje de introspección. Te espero el próximo domingo con una nueva historia, una nueva emoción por descubrir. Hasta entonces, que siempre encuentres la valentía para zarpar y explorar tu propio horizonte.